un joven que hizo la siguiente exclamación. Dijo: Padre mío, te ruego que también me bendigas a mí. Pero este clamor fue un grito aterrador, dice la palabra, y lleno de amargura, porque la bendición que le correspondía a él como hijo primogénito se la había usurpado su hermano Jacob, y se quedó sin la bendición de su padre, la bendición de la primogenitura. Y en buena parte quien fue responsable de que este joven no reciba esa bendición fue su padre, Isaac. No tenían buena relación entre el trato de Isaac y su esposa con Esaú y con su hermano Jacob. Y por eso este joven, con mucho dolor en su corazón y amargura, hizo esta exclamación: Padre mío, te ruego que también me bendigas a mí. Y saben que a partir de ese momento, el corazón de ese joven que anheló la bendición de su padre y no la tuvo en su corazón tuvo dolor, tuvo resentimiento, se levantó con amargura en contra de su hermano y se alejó de él. Esaú fue un hombre duro, fue un hombre violento, vivió enemistado con su hermano, y si bien fue un hombre rico y poderoso, en su interior había un jovencito que vivía diciendo esa misma oración que había dicho anteriormente: Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Y su padre no lo pudo bendecir porque ya la bendición de la primogenitura estaba sobre su hermano. Cuando una persona, un hombre o una mujer no tuvo experiencia de una paternidad presente, de una paternidad sana, una paternidad afirmativa, amorosa, comunicativa, muy probablemente presente vacíos en su personalidad. Esto fue lo que le pasó a Esaú. Hay otros hijos en la Biblia que sufrieron consecuencias de tener padres que no supieron asumir la responsabilidad formadora de la personalidad de sus hijos. Y uno de los ejemplos es, por ejemplo, Mical, la hija menor del rey Saúl. Esta jovencita fue víctima del manipuleo de su padre, porque su padre estaba interesado de utilizarla a ella para conseguir objetivos propios, y la manipuló. Y fue una jovencita que sufrió tremendamente, no supo perdonar a su esposo David, el rey David, no supo buscar a Dios, la palabra no nos dice que lo haya hecho, porque tenía un padre que había sido muy duro con ella, la había maltratado mal, y esto trajo serias consecuencias en su vida y en su personalidad. Y están también los dos hijos de un juez y sacerdote llamado Elí, cuya actitud había sido excesivamente indulgente como sacerdote sobre la educación de sus hijos. Sus hijos fueron muy insolentes en su conducta delante de Dios, no supieron cómo relacionarse con Dios. Y esto provocó, entre otros motivos, la caída del juicio de Dios sobre estos dos jóvenes y murieron. Qué importante que es la paternidad, hermanos. Y yo, mientras preparaba esta segunda parte de esta serie de charlas que vamos a tener, pensaba hablarle con esto a las jovencitas que están solteras, que en algún momento van a ser atraídas por un joven que las va a seducir, y se van a seducir mutuamente y van a tener la intención de formar una familia. Jovencitas, tengan mucho cuidado, porque es ese hombre que van a elegir el que va a marcar el destino de la educación de sus hijos.
Va a estar mamá ahí también apoyándola, pero yo le estoy hablando a la tremenda importancia que tiene la influencia paterna en la vida de los hijos. Fíjense bien. Yo me doy cuenta cuando jóvenes madres o jóvenes mujeres casadas o juntadas que vienen a consultarnos a nosotros porque están pasándola mal con su esposo, con ese hombre que han elegido. Y cuando sabemos el trasfondo de cómo se formó esa pareja, realmente se utilizan elementos y bases tan débiles para formar esa pareja que no nos extraña que después tengan dificultades como pareja, como familia, en la relación del uno con el otro y en la relación de cómo educar a los hijos. Así que tengan cuidado, realmente oren al Señor para que la persona que el Señor ha elegido para ustedes sea ese hombre con el cual ustedes tienen que formar una familia. Pídanle a Dios un esposo, no un novio, un esposo. Pero fíjense bien, oren, conózcanlo, cómo reacciona, cómo actúan frente a las veces que no, seguramente como novios no van a coincidir en lo que quieren hacer, en lo que quieren planificar, cómo reacciona, cómo actúa, cómo te habla. Fíjate bien, porque después la conducta de ese hombre va a estar formando a los hijos que ustedes tengan. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, yo mencioné 3, de padres que no supieron cómo formar a sus hijos. Entiendo también que los hijos tienen responsabilidades propias de ellos, de cómo van tomando, cómo van absorbiendo lo que los padres les van enseñando. Sansón, por ejemplo, fue uno que no escuchó a sus padres, los consejos que los padres le dieron, y así le fue. Pero tengamos cuidado con esto, hermanos. En las Escrituras Dios se nos revela como Padre y como Padre celestial. Jesús vino al mundo a mostrarnos al Dios Padre. Jesús, cuando nos enseña a orar en Mateo 6, o está también en Lucas, dice, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero acá claramente Jesús está diciendo que hay un Padre en el cielo que es nuestro. Es el Padre que hemos conocido a través de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero ayudarte a que realmente entiendas que Dios es tu Padre original. Todos tenemos un papá, o lo tuvimos y falleció, tenemos una mamá, pero quiero que nosotros referenciemos nuestra vida diaria en nuestro Padre original, que es nuestro Dios celestial. La ausencia paterna no se limita a la pérdida física de un padre, o sea, cuando un padre muere. La ausencia paterna no se limita a eso, porque hay padres que están físicamente presentes, que conviven con sus hijos, pero que son físico-emocionalmente ausentes de la casa. Se conducen de una manera cuya presencia es muy poco influenciada hacia los hijos. No tiene presencia, no hay una formación positiva de la personalidad de los hijos, porque son padres que no se dedican emocionalmente a estar cuidando de sus hijos. Los padres que se ausentan por fallecimiento, de alguna manera hay un dolor profundo, pero hay una explicación. Dios se lo llevó, Dios decidió llevarse a esa persona, otros le llaman que es la ley de la vida. Bueno, papá no está y no hay ningún otro remedio, no hay manera de resolverlo,
Pero el problema mayor es que el padre que está físicamente presente, pero ha desertado de su rol formativo en la vida de un hijo. Y escuchen esto, esa figura, esa tarea formativa es muy difícil de reemplazar cuando el padre no está, por el motivo que sea, muy difícil de reemplazar. Esta orfandad emocional genera un vacío que muchos tratan de llenar con el estudio, con la profesión, con el trabajo, con adicciones, con una familia que se forma a los tumbos, con actitudes rebeldes. Todo eso va generando emocionalmente en la persona. Y lamentablemente esta ausencia paterna se está convirtiendo en una pandemia emocional. Hermanos, en Latinoamérica, la falta de la figura paternal, en Latinoamérica, en nuestros países, acá hay hermanos de muchos otros países, es una pandemia que se está instalando, que es peligrosa, es una tarea intransferible la que el padre tiene que hacer, y por eso familias enteras están sufriendo y necesitan una intervención urgente de parte de Dios como Padre. La formación sana es cuando un hijo, una hija recibe de su padre presencia, un padre que está, un padre que se hace presente en los distintos eventos. Es un padre que da amor, da valoración a ese hijo, a esa hija, le da afirmación, le da aprobación, seguridad. Y si ustedes se fijan, todas estas cosas que mencioné son cosas que vienen de parte de Dios. Él es el que las provee con excelencia. Desde varias disciplinas, como es la psicología, la psiquiatría, la filosofía, se nos sugiere que la mayor parte de la problemática del ser humano, el ser humano como individuo y el ser humano en la sociedad, en última instancia, se derivan de problemas de la paternidad, del estilo de paternidad que han recibido. Cuando surge una problemática en una persona, no solo se debe tratar esa problemática, qué es lo que se manifestó en la vida de esa persona, sino que tenemos que encontrar qué ha habido en esa persona, en su paternidad y en su niñez y en su juventud. ¿Cuál es el problema que se está dando de esta epidemia de la cual estoy hablando de falta de paternidad? Cuando la paternidad es ausente, o es insana, o es destructiva. Y claro, esto no nos extraña, hermanos, porque la palabra de Dios claramente nos enseña en la Biblia que todas las problemáticas humanas son el resultado del pecado. Desde ese momento en que hubo una separación de Adán y Eva, de su Creador y luego de todos los seres humanos, nosotros que nos separamos de nuestro Creador, ahí se origina el problema y ahí se origina esa falta de padres, la problemática de padres ausentes con actitudes insanas y destructivas, como le pasó a Mical, como le pasó a Saúl y como muchas veces nos pasa a muchos de nosotros. Pero en Cristo Jesús hay respuesta. Es interesante lo que escribe Isaías en el capítulo 63, versículo 15. Es muy interesante, porque él está en una oración hablando con Dios y a partir del versículo 15 le dice lo siguiente. Está orando, o sea que le habla a Dios y dice: mira bien desde el cielo, observa desde tu morada santa y gloriosa. Y después hace una pregunta: ¿dónde están tu celo y tu poder? Se nos niega tu abundante compasión y ternura, pero tú eres nuestro Padre,
aunque Abraham no nos conozca, ni nos conozca Israel. Tú, Señor, eres nuestro Padre. Tu nombre ha sido siempre nuestro Redentor. ¿Por qué, Señor, nos desvías de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te temamos? Vuelve por amor a tus siervos, por las tribus que son de tu herencia. Tu pueblo poseyó por un tiempo tu santuario, pero ahora lo han pisoteado nuestros enemigos. Estamos como si nunca nos hubieras gobernado, como si nunca hubiéramos llevado tu nombre. El profeta está como reclamándole a Dios. ¿Vieron el sentido de la pregunta, de las preguntas que le hace? Le está diciendo, ¿por qué, Señor, nos desvías de tus caminos y endurece nuestro corazón para que no te temamos? Fíjense. Y después en el 19 le dice, estamos como si nunca nos hubieras gobernado, como si nunca hubiéramos llevado tu nombre. Qué oración que si uno la piensa un poquito fríamente, qué extraña. ¿Por qué le está reclamando Isaías esto a Dios? Y el profeta acá dice tres cosas principales. Primero, que el pueblo se siente huérfano y sentía el desamparo de sus padres nacionales, de Abraham y de Israel, o sea, de Jacob. Segundo, lo sentían a Dios como ausente y lejano. Y tercero, Isaías estaba expresando que frente a la orfandad y el sentimiento de lejanía de Dios, ellos reconocían a Dios como su Padre y como su Redentor. Parece que como que había cierta incongruencia ahí. Ahora, déjame que te hable un poquitito acerca de Isaías, por si no lo conoces, al hombre Isaías. Isaías era profeta del reino del sur. En ese momento, en esa época, el reino del norte, o sea, Israel, estaba destruido por los asirios que lo habían atacado. Isaías vivía en el reino del sur y podemos estimar que su ministerio activo abarcó aproximadamente 50 años o más. Y Dios le dio visiones y Dios usó la boca de Isaías para guiar a reyes de su época, para guiar al pueblo. Como profeta era un grosso, era un hombre que realmente conocía, oraba, escuchaba a Dios y sin embargo expresó lo que expresó. Fue llamado el profeta mesiánico por cuanto estaba profundamente comprometido con esa bendición enorme que el pueblo iba a recibir de parte de Dios como nación y todas las naciones en una grande y admirable bendición que Dios iba a derramar sobre los pueblos. Y él estaba pendiente de todo esto a tal punto que Juan 12:41 dice en el Nuevo Testamento de Isaías, y vio la gloria de Cristo y habló de él. Era un profeta mesiánico, un profeta que entendía que venía algo enormemente grande de Dios y que precisamente iba a ser un Salvador, un Redentor. Ese hombre es el que oró de la manera que acabamos de leer en la palabra de Dios. Aún conociendo muy bien a Dios y reconociendo el inmenso amor de Dios, lo confronta proyectando seguramente diferentes sentimientos por la situación que estaban viviendo y el pueblo lo que estaba pasando, porque estaban viviendo bajo el juicio de Dios porque se habían apartado del Señor. Y ahí está Isaías, este hombre que tenía tanta intimidad con el Señor, se siente la ausencia de Dios, siente que Dios los abandonó. Y no sabemos cómo explicar esto.
¿Qué pasó en él? Y tal vez lo que podemos intuir que él vivió orfandad de parte de la figura paterna, de parte de su papá, que la vivió y ahora la está proyectando en la persona de Dios, su Dios. Y tal vez vos podés decir que tuviste también un padre lejano, un padre distanciado con el que era difícil establecer un contacto cercano y profundo. Hay padres perfeccionistas que generan hijos con sentimiento de disvalía, padres con niveles altos de exigencia que no van acompañados de ese estímulo positivo y adecuado. Este papá nunca le dijo a su hijo que estaba orgulloso de él. Recuerdo de una jovencita que estábamos ministrando en una época ya de varios años atrás, y esta jovencita era una jovencita muy rebelde, estaba en rebeldía, sobre todo con su papá. Así que decidimos reunirnos y hablar con ellos. Y este papá nos dimos cuenta que le exigía tanto y quería que esta jovencita haga lo que él quería, que ella estudie lo que él quería, que ella sea como él quería, que esa joven estaba tan encorsetada de no poder hacer lo que ella entendía que quería, que tenía un profundo odio por su padre. La vimos ejercer cosas que a ella le gustaba y el papá la tomaba como que perdía innecesariamente el tiempo. Estaba literalmente perdiendo el tiempo haciendo lo que a ella le gustaba. Yo no sé cómo está ahora, si estará Dios en su vida o no, pero era una situación tan triste que veíamos en ella que daba lástima. Pero ¿saben que sabemos algo de Isaías? ¿Por qué él pudo haber reaccionado así? ¿Por qué pudo haber reclamadole a Dios esto? El padre de Isaías, no nos habla mucho la Biblia acerca de él, pero era, a ver que me olvidé el nombre, bueno, no lo encuentro acá ahora, pero tiene el nombre parecido a un profeta, Amós, ahí está, me acordé, Amós, con Z, Amós. Y la Biblia, como les digo, no dice mucho acerca de él. A-M-O-Z es el nombre de él, no dice mucho acerca de él. Pero sabe que si uno va al hebreo, Amós en hebreo quiere decir carga, fuerza y duro. Y saben que los nombres en esa época, no ahora tanto, pero en esa época, eran nombres que describían el carácter de la persona. Así que ahí podemos darnos cuenta que el padre de Isaías nos da un indicio de que el padre de Isaías era un hombre duro, era un hombre fuerte, rústico. Y seguramente Isaías lo sufrió y eso él lo proyectó en Dios cuando le hace todos estos reclamos que le está haciendo a Dios porque veía esa orfandad y esa lejanía de parte de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Todos somos humanos y proyectamos sobre Dios la imagen y la relación que hemos tenido con nuestro padre biológico. Inconscientemente lo hacemos. No nos damos cuenta. Así que si tenemos un padre ausente que nos ignoró o un padre que no nos conoció, eso lo vamos a proyectar en Dios. O un padre con falta de presencia y abandono, lo proyectamos en Dios. Un padre disciplinado o lejano, también lo vamos a proyectar en Dios.
¿Qué es lo que hizo Isaías con Dios cuando oró? Un padre poco comunicativo y duro en el trato, lo vamos a proyectar en Dios. O un padre que no valora o es indiferente, como este ejemplo que les di de esta jovencita y su papá, lo vamos a proyectar en Dios. Y las consecuencias de esto las proyectamos sobre Dios y terminamos creyendo que Dios es también un padre ausente, un padre lejano, un padre duro, un padre que no nos comprende. Fíjense lo que primero dice Isaías de Dios, porque lo conocía y conocía el amor de Dios. Él dice antes de lo que leímos en Isaías 63:7, recordaré el gran amor del Señor y sus dichos dignos de alabanza por todo lo que hizo por nosotros, por su compasión y gran amor. Yo creo que si Isaías estaba acá hoy, cantaba con todas las voces, cuán grande es Dios, cuán grande Dios. ¿Vieron cómo lo cantamos? Se habría unido a nuestro canto, porque conocía el amor de Dios y la compasión de Él. Y sigue, si por la multitud de tus cosas buenas que has hecho por los descendientes de Israel. Y ahí empieza a decirle en el 15, mira bien desde el cielo, como advirtiéndolo a Dios. Observa desde tu morada santa y gloriosa, ¿dónde están tu celo y tu poder? Por el pueblo de Él. Se nos niega tu abundante compasión y ternura. Luego habla de, ¿por qué, Señor, nos desvías de tus caminos y endurece nuestro corazón para que no te temamos? Hermanos, sabemos, Isaías sabía perfectamente que Dios nunca va a querer desviarnos de los caminos de Dios. Al contrario, Él quiere que hagamos su voluntad para que sigamos los caminos y las sendas que Dios nos va mostrando. ¿Es así o no? ¿Es así? ¿Cómo nos va a desviar de sus caminos? No. Él nos guía por donde nosotros queremos, pero Él se lo reclama. Y endurece nuestro corazón para que no te temamos. ¿Cuándo Dios endureció el corazón de alguien que realmente lo busca a Él? Jamás haría eso Dios. Dios endureció el corazón de Faraón porque sabía que en el corazón de Faraón no estaba la más mínima luz del deseo de conocer a Dios. Lo rechazó siempre. Pero donde Dios vio una pequeña lucecita en un corazón de un hombre, de una mujer que lo quiere buscar a Dios, ahí Dios enciende esa luz a través de Cristo Jesús. Pero Él le dice, ¿por qué endureces nuestro corazón para que no te temamos? Nunca Dios haría eso. Y conocía el amor de Dios. Y el relato más adelante dice, vuelve por amor a tu siervo. Vuelve, está llamando a Dios que vuelva por amor a sus siervos. Y Dios no se había ido a ningún lado. Eran ellos como pueblo que se habían alejado de Dios y debían ellos volver, no Dios. Dios estuvo ahí siempre. Pero sigue proyectando su relación con su Padre sobre Dios. Y lo más interesante y lindo de todo esto, que Isaías conocía, seguramente el Salmo 121 que dice, el Señor te cuidará. Dice, de todo mal guardará tu vida. Dice, el Señor cuidará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Por qué entonces le dice lo que le dijo? Porque estaba proyectando lo que había vivido en su niñez. Es importante analizar nuestras vidas como pequeños, adolescentes y jóvenes, aquellos que hemos ministrado en diferentes momentos que nos ha tocado hacerlo, ministrar a personas que necesitaban una guía, una orientación. Lo primero que hacemos es, pero
hay una temática que los está preocupando, los está alterando. Bueno, ahí de poco llegamos al punto donde, ¿qué pasó en tu niñez y adolescencia? ¿Qué es lo que te está pasando? Es esencial desarrollar una vida espiritual plena para crecer y desarrollarnos sanos. Y por eso hay que analizarlo. Y ver qué pasó con nuestro padre biológico. Si tuvimos un padre ausente, vemos un Dios ausente. Si tenemos un padre poco comunicativo, vamos a tener dificultad en orar, vamos a tener dificultad en comunicarnos fluidamente con Dios. Y pensando en esto, yo lo pensé, yo digo, pucha, qué sé yo, mi papá lo tuve hace tanto tiempo atrás que por ahí hay cosas que no me acuerdo. Pero me esforcé, había cosas, me venía una mezcla de cosas lindas y otras que no tanto. ¿Cómo me habrán afectado? ¿Cómo habrán afectado a mis hermanos? Somos 4 de familia. Pero bueno, yo me ocupo, en este momento pensaba en mí. Si no tuvimos un padre proveedor, el tema de la provisión material puede generar ansiedad en nosotros. ¿Y cómo lo resolverá Dios? ¿Y estará dispuesto a hacerlo? ¿Te es difícil ¿Te es difícil creer que cubrirá tus necesidades? Si tenemos un padre duro, nos imaginamos duro a Dios. Lo vemos como un gran juez del universo, con un garrote en la mano, listo para golpearnos cada vez que nos equivocamos. Dios no es así. Si tuvimos un padre perfeccionista, sentimos que Dios es inalcanzable. Nunca va a estar de acuerdo, nunca va a estar contento con nosotros. Sentimos que siempre estamos pisando el palito, no sé ese dicho si lo conocen, pisando el palito, en algo equivocándonos. Hay sentimiento de culpa. Hay padres distantes y vemos a Dios lejano e indiferente hacia nosotros. ¿No les ha pasado esto, hermanos? ¿No les ha pasado? Y cuando no hemos sido valorados por nuestros padres y crecimos sin estímulo, cuando nos faltó direccionamiento y orientación, y no pudimos, algunos no han podido experimentar la liberación de lo personal, del potencial que ellos tenían, sentimos que a Dios no le importamos y le da lo mismo que hagamos una cosa u otra, y no es así. La recuperación de la relación de amor con nuestro Padre Celestial es fundamental. Tenés que ver a Dios como tu Padre Celestial, como tu Padre original. Jesús dijo algo que es muy revelador en esto que estamos hablando. Él dice en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús a los discípulos. Nadie llega al Padre sino por mí. Y después agrega algo más. Si ustedes realmente me conocieran, conocerán también a mi Padre. Jesús es el camino de la restauración de una relación enferma con Dios como Padre Celestial. Esa relación con Dios tiene que ser completa, incuestionable. El camino se construye de 2 maneras, hermanos. Se construye un camino cuando no lo hay. O sea, cuando ese papá no estuvo, hay que construir un camino nuevo porque no estuvo y hay que construirlo. Pero también se construye un camino cuando el que está se encuentra deteriorado, destruido, poseado, que ya no sirve. Es ahí cuando tenemos que reconocer las situaciones que hemos vivido y buscar en Dios dirección e impulso para la vida, porque eso viene de nuestro Dios. Jesús es el camino a la restauración de la paternidad enferma en nosotros. Dios
es tu verdadero Padre. Dios es tu verdadero Padre. Tu Padre original. Él es el Padre que te pensó antes de la creación del mundo. Es así. Tu vida no es un accidente, tu vida no es una casualidad, sino que es el diseño perfecto de tu Padre Celestial, de Dios, el diseño perfecto de Dios, de un verdadero Padre original que se preocupa por ti. Claro, nosotros, sin darnos cuenta, tenemos la relación de nuestro Padre biológico. Y ahí es donde entramos en conflicto. Y ahí pensamos, nuestro Padre Celestial será como nuestro Padre biológico, o ¿cómo es esta cuestión? Tenés que referenciarte con tu Padre Celestial. Y cuando podés entender esto y creerlo, entonces tu vida comienza a reestructurarse. Por ahí no lo conociste a tu papá. Puede ser. O tal vez sos una persona que fue adoptada por alguien, por tus tíos o por una persona desconocida. Puede ser que pase eso. Ellos te adoptaron como hijo, tus padres, alguien desconocido que de repente apareció en tu vida y te adoptó. Y esa persona seguramente ese matrimonio lo hizo de corazón. Y para que ese hijo adoptado no sufra la orfandad y la falta de su padre que por ahí no desconoció, murió, lo que sea, esa criatura tiene que adoptar a los padres como sus papás para que no sufra de orfandad. ¿Me entienden esto? Este hombre y esta mujer adoptan a ese niño y ese niño tiene que adoptar a ese matrimonio como padres, para no sufrir la orfandad de no haber conocido o tenido a su padre biológico. ¿Me entienden? Hermanos, la Biblia claramente dice que nuestro Padre Dios nos adoptó como hijos. ¿Se acuerdan que les comenté el domingo pasado que cuando nosotros nacemos huérfanos espiritualmente? No tenemos padre en el cielo al nacer. Pero cuando nosotros conocemos a Cristo Jesús y a través de Cristo Jesús conocemos a nuestro Dios Padre, Él nos adopta como hijos. Y nosotros debemos adoptar a Dios como nuestro Padre Celestial para tener esa plenitud de la paternidad de Dios. Muchos de ustedes conocen qué pasó con el niño Jesús cuando tenía 12 años, ¿se acuerdan? Sus padres y el resto de la familia fue a Jerusalén a celebrar, ¿qué? La fiesta de las Pascuas. Y ahí fue Jesús con su papá y su mamá, con José y María. Los tíos, los primos se movían en familia, iban todos de Nazaret a Jerusalén a celebrar la fiesta. Terminadas las fiestas, toda la familia partió de vuelta para Nazaret. Y cuando habían recorrido ya un día de viaje, su mamá se da cuenta, su papá se da cuenta que Jesús no estaba. Entonces pensaron, bueno, debe estar con alguno de los familiares, jugando con los primos, jugando con los tíos, en algún lugar debe estar, y no lo encuentran. Así que al no estar, lo primero que pensaron debe estar en Jerusalén, donde lo dejaron, vuelven. Y a los 3 días lo encuentran a Jesús en la sinagoga, que estaba sentado frente a los doctores de la ley, haciéndoles preguntas y escuchando lo que los doctores de la ley le decían. Ahí lo encontraron. Bueno, su mamá se enojó con él, lo reprendieron y, en fin, actuaron, digamos, resguardándolo a él, que no vuelva a hacer una cosa así. Así que volvieron a Nazaret. Dice la palabra de Dios que Jesús estuvo sujeto a ellos, o sea, a los padres estuvo sujeto. Pero su referente final de vida no eran sus padres, sino que sus padres celestial.
Porque Jesús le dijo que él estaba ocupándose de los negocios de su Padre, que está en el cielo, Dios. Él vivía feliz con sus papás, pero su referente de vida, el referente de vida de Jesús era su Padre Celestial, Dios, nuestro Padre Celestial. Por eso cuando Jesús dice en su oración, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, se incluye Él. Pero el referente era Dios. No importaba lo que pasaba con sus padres, la educación que le dieron, que seguramente fue una buena educación judía, su referente era su Padre Celestial. Y qué interesante porque Isaías termina reconociendo a su verdadero Padre. Somos adoptados como hijos de Dios cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y nosotros también tenemos que adoptarlo a Dios como nuestro Padre Celestial. Él tiene que ser nuestro Padre. Honramos a nuestros padres, a nuestras mamás, le damos gracias a Dios por ellos. Tomamos lo lindo, lo bueno de ellos, lo otro tratamos de quitarlo de nuestra agenda porque nos puede hacer daño. Si nos ofendieron, los perdonamos. Pero tenemos que seguir adelante teniendo a nuestro Padre Celestial como referente. Él nos adoptó como hijos y nosotros lo adoptamos como Padre. Y no sufrimos la orfandad porque Él está ahí presente siempre. Fíjense qué interesante la oración. A la cual nos guió nuestro Señor Jesucristo, donde dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ahí tenemos la figura de autoridad de un Padre, Dios nuestro que está en el cielo. Santificado sea tu nombre y venga tu reino. Ahí está la autoridad divina, a la cual tenemos que respetar. Cuando Él dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ahí está la guía y la dirección de nuestro Padre Celestial. Cuando Él nos dice, le decimos a nuestro Dios, danos hoy nuestro pan cotidiano, ahí está ese Dios proveedor, que suple todas nuestras necesidades. Y cuando oramos y decimos, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores, ahí estamos abocando a nuestro Dios para que nos discipline, que nos oriente, que nos enseñe. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Ahí tenemos la protección de nuestro Padre Celestial. Reflexioná sobre esto. Yo lo hice. Cada vez que predico algo, lo hago mío. Me predico a mí. Dejo que Dios me hable. Fíjate. Con mi esposa siempre queremos, guiados por el Espíritu Santo, cuando hay alguna reacción entre nosotros o con nuestros hijos o algo, ahí le buscamos el porqué. Le pedimos al Señor que nos guíe. Porque en muchas cuestiones fuimos mal enseñados y enseñados por Satanás, que es lo peor. Y muchas veces nuestros padres en sus limitaciones y en sus propias vivencias, porque ellos también tuvieron padres, a veces no saben cómo tratar a sus hijos. Te ruego que ahí donde estás sentado cierres tus ojos por un momento. Y este es el mensaje que el Señor Dios quería
que escucharas. Quería hablarte acerca de que Él es el Dios original en tu vida. Él te dio un papá y una mamá, y muchos se preguntarán, ¿por qué me diste este tipo de papá y de mamá? Algunos se lo preguntarán. Pero sea la condición en la cual has vivido, yo te aliento y te animo. Que si tenés algún rencor, algún reclamo, alguna cuestión en contra de tus padres, los perdones. Los perdones. Como les decía el domingo pasado, no hay ninguna familia perfecta. No hay ningún padre perfecto. El único perfecto es Dios. Yo quiero que salgas de este lugar y le ruego al Espíritu Santo que te ayude a reconocer a Dios como tu Padre Celestial, tu referente, tu Padre original. Porque de lo contrario, cuando te suceda algo que no te guste, cuando tengas alguna prueba, seguramente le vas a reclamar a Dios porque no entendiste su paternidad. Cuando Dios te llama y te diga que hagas algo que Él te está pidiendo, es probable que lo cuestiones a Dios porque no te está pidiendo algo que está dentro de tus planes. Y le cuestiones a Dios. Moisés lo hizo. Después se dio cuenta de quién le estaba hablando y de que lo que Dios le estaba pidiendo era palabra de Él, era el propósito de Dios para su vida. Pero al principio lo cuestionó. Dios nunca nos va a avergonzar. Hoy cantábamos que Él no nos abandonará, no se olvidará de nosotros. El Señor cuida tu salida y de entrada cada mañana que salís de tu casa. Y lo hará hasta que Cristo vuelva. Pero fíjate y revisa cómo fue ese tiempo en que naciste, en que fuiste formado. Muchos de nosotros nacimos en hogares donde Cristo no se predicaba al nacer, algunos sí, otros no. Y en ese tiempo en que nuestros padres no conocían a Dios, seguramente no supieron cómo guiarnos. No proyectes eso en Dios. Él es perfecto. Él es perfecto. Y en cada cosa que hagamos, que planifiquemos, que organicemos, Dios quiere lo mejor. Quiere lo mejor. Quiere lo mejor. Por eso le ruego al Espíritu Santo ahora, con tus ojitos ahí cerrados, abrí tu corazón y permití que el Espíritu Santo hoy te recuerde si hay algo que necesitas recordar. Que es un episodio que sucedió que lastimó y te dañó. Es un ejemplo de un padre que no debías haber tenido y te afectó. Perdona a tus padres y decirle a Dios: Señor, a partir de ahora, tú eres mi Padre original, mi referente. Por eso quiero rogarte, Dios, que sanes todas mis emociones,
Mis pensamientos antiguos y viejos los abandono en el nombre de Jesús. Y pienso y me concentro en un Dios que me ama, que me cuida, que me protege, que me provee, que no está ausente. Un Dios que le gusta y se encanta cuando oro y cuando me comunico con Él fluidamente, cuando leo su palabra y me enriquece y sana mi alma. Ora ahí tu oración a Dios. Hacelo personal. Hacelo personal. Que tu referente sea tu Padre Celestial. Y yo ahora te quiero hacer un pedido. Espero de todo corazón que entiendas que fuiste adoptada y adoptado como hijo de Dios. Dios es tu papá y vos sos su hijo. Pero yo te quiero invitar y convocar a que adoptes a Dios como tu Padre referente y original. Ese Dios amoroso incondicionalmente. Y a decirle a Dios, Padre, yo entiendo hoy algo que no entendía. Y te adopto como mi Padre amoroso. Y si estás tomando esta decisión firme de que Dios sea tu Padre Celestial, original, el que te creó, el que te formó, el que te planificó antes de la creación del mundo. Y lo haces tu Padre eterno y amoroso. A medida que tomes esta decisión, te invito a que te pongas de pie, pero solamente si tomas la decisión de decir firmemente en tu corazón, eres mi Padre Dios, te adopto como mi papá, ya no soy huérfano, porque tengo el Dios que necesito. Si tomas esta decisión hoy, ponete de pie, ponete de pie. Y decirle a Dios lo feliz que estás, ahí donde estás, lo feliz que estás de tener un Padre que te ama profundamente y nunca te va a defraudar. Y nunca te va a defraudar. Para que conozcas todo su inmenso amor y profundo amor. Para que sepas que Él te cuidará como nadie lo puede hacer. Para que sepas que Él va a guardar tu vida del mal. Si te sucede algo feo, sé que Dios va a estar ahí, guardando tu vida y guardando tu ser. El Señor va a cuidar tu salida a la mañana, tu entrada a la tarde, a la noche. Te va a prosperar y te va a cuidar. El Señor quiere tener una comunicación fluida contigo. Hay un versículo que
en el Antiguo Testamento que dice el Señor, no me den descanso, oren, búsquenme, traten conmigo, búsquenme, que yo no les voy a fallar y les voy a responder. Y qué bueno es Dios en el sentido de que Él nos presenta una única opción para conocerlo. Y es la persona de Jesucristo, el único camino. Jesucristo puede hacer un camino donde no lo hay. Y si ese papá faltó, Jesucristo levanta ese camino hacia Dios para que Dios sea tu Padre Celestial. Y si el camino venía poseado y complicado, ahí está Dios para allanar el camino, para sanar tu corazón, para dejar las cosas pasadas que dañaron tu vida y que pretenden condicionar hoy día tu vida. Déjalas de lado. Deja todo ese pasado oscuro de lado y entregate a Dios a través de Cristo Jesús como tu único y verdadero Padre Celestial. Ya no eres huérfano, ya no eres huérfana. Hay un Padre todopoderoso, perfecto, único, inigualable, que vela por tu vida, vela por tus decisiones y tus caminos. Y papá, deja que Dios te guíe en educar a tus hijos y a tus hijas. No hagas nada que Dios no apruebe. No hagas nada que lastime a tu hijo. Una de las tareas que tenemos como padres es disciplinar a nuestros hijos. Pero la disciplina de Dios no significa castigo y rigor, sino que la disciplina es formadora para la vida, para una vida plena. Si estás muy enojado, no corrijas a tu hijo, no es el momento porque lo vas a lastimar. Corregilo cuando estés en control de toda la situación y hacelo por amor. Gracias, Dios. Gracias porque en ti tenemos el camino asegurado. Porque en ti tenemos la vida eterna. Porque en las enseñanzas que nos has dejado nos enseñas a ser papá, a ser mamá, a ser hijo. Gracias, Señor. Y ayuda a nuestros hijos a obedecernos. Sé que hay muchos papás que han sido sabios y prudentes en educar a sus hijos y a veces se apartaron del Señor. Oramos por ellos, clamamos por sus vidas. Sé y declaro que en algún momento de sus vidas van a volver al Señor, porque la buena semilla fue sembrada y esa semilla ante cualquier situación va a germinar y va a dar fruto y buen fruto. Por eso, Padre, si en algún momento como papás, como mamás hemos sembrado la semilla equivocada, te ruego en el nombre de Jesús que esa semilla no germine, se seque, se pudra
pudra en la tierra y no dé fruto, porque fue mal sembrada, era una semilla mala, una semilla de perfeccionismo, de represión, de distanciamiento, de abandono, de ausencia, de no tener sabiduría. Esas semillas que se sequen y no den fruto, porque se plantó una nueva semilla, se plantó la palabra de Dios en el corazón de esos hijos. Y declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo está regando esa semilla, que el Espíritu Santo está pendiente de lo que fue sembrado de papá y mamá, y esos hijos reconocerán que esa semilla fue buena y abrirán sus corazones para que el fruto brote y aparezca. Yo bendigo tu esfuerzo, varón y mujer, que pusiste sobre tus hijos para que nazcan bien, con la enseñanza correcta. Te bendigo y no bajes los brazos, no bajes los brazos, porque hay un Dios todopoderoso que todo lo puede. Y es ese amor de Dios derramado en ellos, esos hijos, que un día comprenderán que sus padres hicieron bien con ellos y entenderán que hay un Padre original que todo lo planificó, que es su Dios, su Padre celestial. Gracias, Dios. Te honramos y te bendecimos de todo corazón. Rendimos todo nuestro ser delante tuyo. Nos doblegamos ante tu grandeza. Y en este día reconocemos ese amor inmenso que nos has tenido. Y tenemos esa esperanza firme, esa fe firme, en que hemos ganado la vida eterna a través de Cristo Jesús de Nazaret. Y en algún día, en algún momento, estaremos cara a cara contigo, disfrutando de tu gloria, de tu presencia y de tu grandeza. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que suba la banda. Eduardo, le voy a pedir ahora a la banda que suba para que nos dirija en una